El diputado que más preguntas hizo ayer en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso realizó 68 preguntas que yo haya detectado. ¿Sabéis quién es? Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. Digo que justo era el compareciente que venía a responder. ¿Esto cómo lo tenemos que entender? ¿Haga lo que hizo ayer? Lo que pasa es que, Cristina, mentir en una comisión de investigación tiene consecuencias. Debería. Sí, tiene consecuencias y debería. Por algo fundamental que tienen que hacer las comisiones de investigación. Comisiones de investigación básicamente tienen dos objetivos. Uno, clarificar ante la opinión pública lo que pasó. Y dos, sustanciar responsabilidades políticas. Ninguna facultad de hacer nada. Es el jefe de la oposición. Él no tenía competencias de gestión en la DANA, no tenía competencias de emergencia, no tenía competencias de obras públicas, no tenía competencia para nada. Perdón, es que no quiero que los ciudadanos... El objetivo es el desgaste político, puro y duro. Un segundito. Esa fue su tesis. Vamos a ver, a Feijóo, ¿por qué le convoca la jueza? Por el mismo motivo por el que le convoca esta comisión de investigación, porque 2 días después de la DANA, él va a Valencia y con Mazón aquí ofrece una rueda de prensa en la que él dice, delante de todos los medios de comunicación, que él estuvo puntualmente informado de todo lo que sucedía. Real. Dijo la jueza de la DANA, lo dijo él, no lo Los WhatsApps lo confirman que estuvo informado. Un momento, entonces dijo él, no, yo estoy puntualmente informado, dijo la jueza de la DANA. Hombre, pues si está usted puntualmente informado, cuéntemelo, para dirimir la responsabilidad que puede tener Mazón, no la de Feijóo. Claro, cuando Feijóo va delante de la jueza de la DANA y dice, a ver, puntualmente informado, pero ya desde las 8 de la tarde. Hombre, pues ahí es cuando las fuerzas políticas dicen, hombre, pues, y todo el mundo dice, pues hombre, puntualmente informado no estuvo. No, es que también estuvo entonces puntualmente informado Mazón, que le empezaron a llegar mensajes y a comunicar lo que estaba sucediendo a partir de las 7 y pico de la tarde. No, hombre, puntualmente informado es puntualmente informado de lo que sucede. No cruzar mensajes desde las 8 de la tarde. Si es que Feijóo no le podía apear de la presidencia de la Generalitat Valenciana y no le hacía caso, o si que no quería Feijóo que se fuese. Lo que hemos explicado en los medios de prensa. Ahora mismo la defensa cerrada que ha hecho de Mazón, que es lo que vimos ayer. Yo no sé lo que pasa en la sede de Génova ni en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pero todos vimos lo que sucedió ayer. Y lo que vimos ayer fue una defensa, Marta, cerrada de Carlos si me permites, en la que tenía que salir del lugar donde estaba viéndolo por el bochorno, la vergüenza ajena que me estaba provocando lo que se estaba viviendo ahí, pero sobre todo no podía dejar de pensar en las víctimas y no podía dejar de pensar en los valencianos, en los afectados por la DANA, ¿no? ¿Qué estarían pensando ayer? Espero que no lo estuvieran viendo, por el bien de ellos, que no lo estuvieran viendo, pero si lo estaban viendo, ¿qué podían pensar de una comisión de investigación en la que en ningún momento se tuvo en cuenta ni el dolor, ni el sufrimiento, ni lo que están pasando? Insisto, no solo las víctimas, que sobre todo las víctimas, sino todos aquellos que se vieron afectados por la DANA y que a día de hoy no han recuperado, por mucho que se diga, todavía no han recuperado la normalidad. Eso pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Además de esto, además de ese espectáculo bochornoso de la bronca, de sacar a ETA a relucir, de hablar de unas víctimas y de las otras y meterlas a todas en el mismo saco, hablar de Adamuz cuando se estaba hablando de la DANA, cuando lo que se estaba preguntando y lo que se está investigando es precisamente la gestión que se hizo, que no puede ser comparable. Bueno, todo eso pasó ayer en el Congreso de los Diputados, pero es que además ayer trató de colar algunos mensajes, algunas mentiras directamente sobre lo que ocurrió durante los primeros días de la DANA. Cuestiones que recordemos, porque aquí no nos hemos cansado de repetir, que han quedado desmentidas por la instrucción que está llevando a cabo la jueza de Catarroja. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Feijóo trató de centrar sus argumentos en la responsabilidad de otras administraciones, señalando no solo al gobierno central, sino también, y volvió otra vez, como si no hubiera pasado más de un año de aquello. Volvió a la conferencia hidrográfica del Júcar, a la EMET, insisto, cuestiones que ha desmentido por activa y por pasiva la jueza de Catarroja. Son muchas, numerosas las discrepancias entre los hechos, entre las verdades ya superadas por la instrucción judicial de Catarroja, como lo decías, y lo manifestado por Feijóo, que reiteró los mantras falsos defendidos por Mazón. Vamos con las más relevantes. El presidente del PP insistió en atribuir responsabilidad a la Confederación del Júcar y a la EMET. En su opinión, dijo, se demostrará que faltó información, pero tanto la jueza de Catarroja como los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia han concluido que la Generalitat tuvo información más que sobrante
sobrada de ambas instituciones para atender la catástrofe, literal, que las advertencias de la EMET fueron claras, reiteradas y emitidas con antelación suficiente, de nuevo literal. Tampoco es cierto que la Confederación no advirtiera al CECOPI. Constan los correos y mensajes que no solo sirvieron para decretar la alerta hidrológica en la mañana del 29 de octubre en el río Magro y el Barranco del Pollo, sino que alertaron del incremento de pluviometría aguas arriba de este último torrente cada 5 minutos a través de la plataforma SAI. Feijóo también quedó en evidencia al afirmar que el gobierno de España fue contra la Generalitat desde el primer instante, cuando Mazón, la noche de la Dana, escribió al presidente del PP que tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Además, Feijóo alentó de nuevo el bulo de que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, dijo que la Dana se iba a terminar a las 6 de la tarde. Lo que dijo exactamente Bernabé aquel 29 de octubre es que la previsión era que la alerta roja durase hasta las 18 horas, pero que podía alargarse como finalmente sucedió. Feijóo también afirmó que el gobierno no ha destinado, abro comillas, ni un euro a carreteras, escuelas o centros sanitarios, pero la web Infodana, que recoge los datos oficiales y no desmentidos por el PP, refleja que el Ejecutivo ha ejecutado la inversión de 152 millones en reparar carreteras, muchas de ellas municipales, y concedido ya 1.745 millones para infraestructuras en las 78 poblaciones afectadas. Feijóo también aseguró que se ha reunido con todas las víctimas que han querido ir a su despacho, pero de nuevo esta información es falsa, porque nadie recibió el pasado 14 de marzo a una delegación de la asociación que aglutina a la mayoría de damnificados que acudieron a la sede nacional del PP. De hecho, la presidenta del colectivo, Rosa Álvarez, desvela a la SER Ángels que 11 meses después nadie ha contestado a su petición de reunión con Feijóo. Campos, gracias. A ti, buenos días. Y una cosa más que vimos en la comisión de ayer, en la comparecencia de Feijóo, pero que la hemos visto en otras comparecencias en comisiones de investigación, es la arrogancia y la prepotencia del compareciente. Los que preguntan, el resto de fuerzas parlamentarias, pueden ser más buenos o más malos en sus preguntas. Es verdad que también aprovechan ellos para hablarle a los suyos y para meter el argumento que ellos quieran colar, pero el compareciente olvida la mayoría de las veces que está allí para responder a las preguntas que le hacen el resto de fuerzas políticas, la suya también, lo que pasa que no pregunta. Y ayer esa arrogancia y esa prepotencia quedó más que evidente en esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Ignacio. Yo espero que las víctimas no lo vieran. No, yo también. Yo lo espero, de verdad, porque fue un espectáculo muy lamentable, incluso para los niveles habituales de este tipo de comisiones de investigación. Algunos datos, ¿no? Ese diputado de EH Bildu al que Feijóo culpa de los asesinatos de ETA es alguien que viene de Ezker-Batua, de Izquierda Unida en el País Vasco, que cuando ETA mataba estaba manifestándose en contra de los asesinatos de ETA. Culpar a Óscar Matute de los asesinatos de ETA es no tener el más mínimo pudor o conocimiento de cuál fue el papel de Óscar Matute en esos años en los que ETA mataba, que no son los de ahora. Y luego sobre las afirmaciones que hizo, es que a estas alturas todavía la EMET, todavía Pilar Bernabé, todavía justificar lo injustificable, porque recordemos la razón por la cual Carlos Mazón tuvo que dimitir. Es que es tan sencilla como que en el momento clave de la mayor catástrofe de su comunidad autónoma, que él era el máximo responsable, estuvo desaparecido porque estaba con una periodista, no sabemos muy bien haciendo qué, pero desde luego no gestionando una alerta roja y unas inundaciones que acabaron siendo tremendamente mortales, y que probablemente ese retraso provocó también un retraso muy negligente que investiga la justicia en el envío del mensaje de alerta a los valencianos, que podría haber salvado vidas. De eso hablamos. Y eso que dice Feijóo de que él no es el jefe de Mazón, hombre, en su calidad de presidente de la Generalitat no, pero yo diría que tiene alguna responsabilidad el presidente del PP en lo que hace un dirigente del PP, o no tiene ninguna influencia en él, no tiene ninguna capacidad de decirle nada. Lo que ha pasado ahí es que durante un año el señor Feijóo decidió que no le interesaba más que defender a Mazón y aplaudirle, que es lo que hizo en distintas ocasiones a lo largo de todos estos meses, desde que pasó la fatídica tarde de la Dana hasta que por fin Mazón dimitió. Y una cosa más sobre la dimisión precisamente de Mazón, decía, y lo hemos vuelto a escuchar ahora, dijo ayer Alberto Núñez Feijóo, cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte, es dimitir. Recordemos que la dimisión de Mazón se produce más de un año después de la Dana, pero es que además se produce sin que se la pida. Alberto Núñez Feijóo nunca le pidió, es decir, Mazón no se va, aunque sea un año después, porque se lo ha pedido el líder de su partido. Nunca le pidió la dimisión a Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón. A ver, la comparecencia de Feijóo tenía una base que es la misma por la que se le citó
por parte de la juez de la Dana, que eso ya usted dijo, de lo que hablaba, que había estado informado en tiempo real desde la víspera de la fecha de la Dana. Entonces aclárenos qué información tenía en tiempo real. Bueno, ayer se volvió a demostrar que Feijóo mintió y no quiere terminar de asumir y dice, no, en tiempo real, pero desde las 8 de la tarde, tal, en fin. Esto a mí me parece que a estas alturas, y efectivamente hablando de una tragedia en la que murieron 225 personas, o 229, perdón, es que no debería ya plantearse en estos términos una comparecencia parlamentaria. Luego, qué poco respeto a lo que debe ser una comisión parlamentaria. Por lo menos hay que procurar, salvo error, decir verdades. Y lo digo así de claro, porque es que a estas alturas volver a culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que está ya demostrado y asentado además judicialmente que no tiene responsabilidad, que no es verdad que no informara, a la EMET, estamos en las mismas, que sí informó, que hizo sus previsiones, que estaba en el CECOPI perfectamente informados de esas previsiones, etcétera, etcétera. Hay más, faltas a la verdad, ¿no? La lista es larga. Pero es que además sacar el comodín de ETA en relación con la gestión de la Dana o comparar el tránsito del señor Mazón por el Ventorro con la enfermedad de Salvadorilla en la crisis de Rodalies, es que, de verdad, me parece que eso es llevar a un nivel de calidad el debate parlamentario que a mí me resulta ofensivo, sinceramente. Es decir, hombre, contrólense un poco. Primero, a la hora de, ante una comisión parlamentaria, el mínimo respeto consiste en decir la verdad. Y si no puedes decirla, pues oye, no contestes, que tienes derecho a no hacerlo. Pero como estás convocado y vas, pues hombre, me parece que como mínimo, y tratándose de un tema tan sensible, yo creo que debería haberse preparado mucho mejor esta intervención y sobre todo dejar de mantener la misma estrategia que ha tenido durante más de un año. Porque esta es la cuestión. La comparecencia de ayer no es una improvisación. Es coherente con todo lo que ha intentado mantener Feijóo y el núcleo del Partido Popular durante un año sobre la tragedia de la Dana y la gestión que se hizo por su principal responsable, que es el señor Carlos Mazón y su equipo. Bueno, cuestiones que se dilucidaron ayer en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso. Que Feijóo mintió, no estaba informado en tiempo real, lo dijo ante la jueza y lo reconoció ayer en el Congreso de los Diputados, porque en tiempo real, en fin, habría sido que le mantuviesen informado, no que a última hora de la tarde le dijesen ahí a vuela pluma cuando él pedía qué estaba pasando, pues, 4 líneas. Vale. Luego que protegió a Mazón, porque dejó clarísimamente, ¿no, Mateo?, que Mazón había estado donde tenía que estar y añadía, no como el gobierno central. Sí, dentro de lo que él ayer expuso, es verdad que hay pocas novedades con respecto a lo que él declaró ante la jueza el 9 de enero y conocimos a través de su declaración el día 23, creo que fue, abundando en lo que dice Jesús. Vuelve a decir efectivamente que el mayor, responsable de lo que ocurrió fue Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando la Audiencia Provincial de Valencia, el 8 de enero, en un acto que rechazaba archivar la causa a los 2 investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, dice claramente que los datos emitidos ese día, entre otros por la Confederación Hidrográfica, la EMET, el 112 y otros organismos, habían advertido de la gravedad de la situación. O sea, eso está en una resolución judicial del día 8 de enero. Con lo cual, ir en contra de esa idea que transmite la resolución judicial llama bastante la atención. La Confederación Hidrográfica, Silvia, sin ir más lejos, lanzó 200 correos a través del sistema automático de información hidrológica, 200 correos automáticos sobre el nivel de pluviosidad y de los caudales de los ríos. O sea, esa información llegó a CECOPI ese día. La EMET hizo hasta 16 boletines desde el 25 de octubre sobre lo que iba a venir. Y el mismo 29 de octubre de 2024, a las 7:36, ya estaba en alerta roja la zona de la Riada y posteriormente toda la provincia de Valencia. Con lo cual, todo eso ya lo hemos visto en las resoluciones judiciales, con lo cual llama la atención efectivamente que se vuelva a poner la responsabilidad en los organismos estatales, en este caso Feijóo. Y después, algunas cosas más relativas a lo que es la instrucción o lo que le está deparando la instrucción. La situación del Barranco del Pollo, la situación de las emergencias, creo que es muy relevante esto. El nivel 2 de emergencia, la competencia, era propia de la Generalitat. Solo con un nivel 3 era el gobierno cuando asumía la competencia. Efectivamente, se puede pedir por parte de la Generalitat o intervenir el gobierno.
Pero lo que nos ha dejado clara la instrucción es que en ningún momento la Generalitat tenía intención de pedirle a Pilar Bernabé, que estaba allí, el nivel 3. Lo vimos en los WhatsApp de José Manuel Cuenca, remitió a Carlos Mazón. No había ni intención de confinar ni de zonificar. Y dijo, cualquier otra decisión es de Pilar Bernabé, pero nuestra... Que efectivamente Mazón quería irse antes y desde Génova hasta en 3 ocasiones se le animó a continuar en la presidencia de la Generalitat. O sea que él sí que tenía intención de irse antes, pero que el propio Núñez Feijóo, recordemos también que la presión de José María Aznar le llevó a continuar en el cargo hasta el funeral, que hizo la situación insostenible, claro. Pues es que es tremendo. Es que yo cuando os leo en Prensa Ibérica y vosotros insistís en todas las ocasiones que Mazón le dijo a Feijóo, me quiero ir, déjame marchar, y Feijóo le dijo que no, pues es que viene todavía a inyectar mucha más gravedad en lo que estamos viendo, porque enseguida voy contigo, Marta, pero es que le estoy viendo a Mariló Gradolí. Claro, las víctimas exigen respuestas y exigían también responsabilidades políticas desde el primer momento. Y es cierto que los compañeros de Prensa Ibérica, Mariló, lo que dijeron era que el propio Mazón llegó un momento en que dijo a Génova, oiga, perdón, mire, yo me quiero marchar. Y que fue el propio Núñez Feijóo, dicen los compañeros de Prensa Ibérica, el que le dijo, oye, no, quédate. Entonces, claro, ¿qué sentís vosotros cuando estáis escuchando todo esto? Pues nos sentimos todavía peor. Es decir, es que salimos a la calle constantemente para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Y ahora conocer que Carlos Mazón no se iba porque desde el Partido Popular le estaban diciendo que no se fuese, es que es todavía muchísimo más grave. Es que pensábamos que le había dado cobertura durante un año, pero por estas informaciones no es que le diese cobertura y le diese apoyo, es que le pedía que no se fuese. Es que es todavía peor, sabiendo que era el responsable de las 230 muertes y de no avisar a la población y de aquella noche tan terrible que tuvimos que pasar porque no teníamos una alerta cuando sí que había información. Es que es todavía peor. Claro, es que la noche fatídica Feijóo ya anunció lo que iba a hacer el año siguiente y lo que sigue haciendo a día de hoy, que es tratar de controlar el relato. Vamos a controlar el relato. Controla el relato. Eso es lo que le pidió a Mazón aquella noche. Y eso es lo que sigue haciendo hoy. Lo que yo me pregunto es, ¿qué opina de la sociedad española y de cómo son los relatos? Porque el relato de las mentiras pudo aguantar durante un tiempo, pero cuando ya hay un procedimiento judicial avalado no por una jueza, sino por la Audiencia Provincial de Valencia, que son 5 magistrados, que dicen que AEMET avisó que la conferencia hidrográfica lo hizo bien, que la delegada del gobierno no mintió, que en el CECOPI estaban los que tenían que estar y que la competencia era absoluta y únicamente del señor Mazón, pues entonces usted ya miente sobre lo mentido, miente ya sobre una verdad judicial que está avanzando y usted está ninguneando la inteligencia colectiva de este país. Entonces, hay 2 opciones. O fue muy torpe ayer y no lo tenía bien preparado, o era pura estrategia y venía a enseñarnos que él puede ser Ayuso, Abascal o quien haga falta. Solo hay 2 opciones. Porque lo que hizo fue no contestar a nada, no pensar en la prevención en un futuro, que es para lo que sirven estas comisiones. A mí me sorprendió ayer estar siguiendo a la comisión en televisión y estar viendo que los que estaban dando información eran los familiares de las víctimas. Y en algunas preguntas había información, en las respuestas ninguna. 0. Es más, no había información, había desinformación. Además de las mentiras que ya hemos dicho a lo largo de la mañana, hubo más. Llegó a decir que el gobierno y sus socios contrataron una campaña en Internet para promover una movilización contra Mazón en redes. Y eso es falso. No ha ocurrido. Más mentiras. Habló de las ayudas. Dijo que es que las ayudas de la Generalitat, 99%, infinitamente más que las del gobierno, cuando estamos hablando de 9.200 millones del gobierno central contra 1.200 de la Generalitat. Y además siguen sin reconocer a las víctimas, los familiares de las víctimas mortales. Yo, de verdad, no sé qué país cree que tenemos, no sé qué país quiere construir, no sé si quiere seguir la senda de Abascal hasta el punto de hablarle a la gente directamente a las tripas, nublándole la cabeza. Nublándonos la cabeza. Que haya bulos en redes, muy bien. Que haya agitadores, muy bien. Que en todos los partidos hay perros ladradores, fenomenal. Pero que el líder del partido que pretende gobernar este país haga lo que hizo ayer.
Lo que pasa es que hay muchas personas que se preguntan si el objetivo de Feijóo yendo ayer a la comisión de investigación y siendo preguntada era montar otro relato político en contra del relato de la jueza de la Dana, que es el que está indicando limpia y claramente qué es lo que sucedió ese día y quién podría tener responsabilidades. Bueno, montar otro relato político que es el relato político que ha venido manteniendo estos últimos, desde la tragedia de la Dana, ¿no? Pero es muy curioso de analizar, porque todo lo que estaba contando Mateo son hechos ciertos, son hechos probados. No es la opinión de alguien que dice, yo creo que llegaron avisos de la EMET. No. Hemos conocido los avisos de la EMET, ¿no? Todas esas informaciones que al principio podían ser más objeto de especulación, con el paso de los meses o de los años ya, se han ido confirmando, todas ellas. ¿Por qué Feijóo entonces adopta esta actitud? Esta es una comisión de investigación, una comisión televisada. Por lo tanto, en realidad, lo que está escenificando es una bronca política, sabiendo que las cámaras le están enfocando. Y sabemos, porque eso sí que está estudiadísimo, que el comportamiento de cualquier persona, pero especialmente en los debates políticos, no es igual si es con cámaras que sin cámaras, a puertas cerradas o con medios de comunicación. Y eso es un tema, yo creo, muy relevante en este caso. Ahí escenifica, yo creo, el Feijóo más beligerante, el Feijóo más duro. Creo que la debilidad argumental se muestra en el momento en que saca a pasear a ETA. Porque para tener que aludir a ETA en un debate como este, es que no hay argumentos. Bueno, o a ella, efectivamente. Pero lo de ETA es ya una cosa, bueno, en fin, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta cuándo, no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué el señor Feijóo sigue manteniendo ese apoyo a Amazon. Los periodistas que seguís al Partido Popular nos habéis venido contando desde hace muchos meses que ese apoyo internamente no está tan claro, que el señor Feijóo tuvo muchas dudas, que tenía muchas ganas incluso de haberse desvinculado. Pero sin embargo, incluso ahora que Amazon ha dimitido solamente como presidente, hay que volver a subrayar esto para que nadie se despiste, mantiene públicamente su apoyo. Es una estrategia para no desligarse mucho de la parte más dura que pelea el electorado con Vox. Es una opción. Es que internamente sigue estando muy debilitado por este flanco y Feijóo no puede tomar las decisiones que, según nos contáis, le gustaría tomar. Yo no lo sé, pero creo que ayer se evidenció una debilidad enorme en esa comisión. Y cuanto más beligerante y más fuera de juego, digamos, eran los argumentos, creo que mayor se dejó ver esa debilidad. No solamente comunicativa, también política. Bueno, vamos a escuchar ese momento, justamente ese encontronazo entre Feijóo y Óscar Matute cuando Feijóo le saca a colación el tema de ETA. Si miento, echadme del partido. ¿Sabe quién pronunció estas frases en un mitin en Madrid? ¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? ¿Cuándo piensa dimitir si usted ya ha mentido? Escucharlo usted hablar de mentiras es un insulto. Porque después de los 800 muertos que tienen ustedes en una organización terrorista que ustedes respaldan, usted está los más de 2.500 heridos y las familias rotas que luego se hablan de mentiras, no voy a blanquear. Se le van a acabar los comodines, señor Feijóo. Impresionante. Maraña. No, estaba comentando con Cristina, es que además se lo dice a un interlocutor que es Óscar Matute. Cualquiera que conozca un poco su biografía política, pues es que relacionarlo con 800 asesinados de ETA, cuando hubo momentos en los que Óscar Matute podía haber sido asesinado por ETA, por el esfuerzo que hizo para la paz, pues es ya el colmo, ¿no?, de la utilización de algo que no viene al caso y que además, insisto, que creo que es un error, porque además creo que le perjudica políticamente. Cualquiera que se centre un poco en lo que ya sabemos, y no es solo por parte de la jueza, sino como apuntaba Mateo, ya hay decisiones de todo esto que estamos hablando que están en la instancia superior, ya están aprobadas por la instancia superior. Entonces, volver a ponerlas en entredicho, yo plantearía una hipótesis más sobre por qué se hace esto. Pues probablemente porque no puede hacer ahora lo contrario de lo que lleva haciendo un año. Porque se vería muchísimo más al rey desnudo, ¿no? Esto yo creo que es clave en mantener una estrategia, insisto, que yo comprendo que además cualquiera que tenga una relación directa y haya sufrido la Dana, sea un familiar muerto, sea en sus viviendas, en las calles, etcétera, a estas alturas, después de un año, siguiendo todo lo que ha ido pasando y lo que se ha ido sabiendo, pues yo considero que deben sentirse ofendidas, claro. Yo tengo que reconoceros que fue una bronca para mí dolorosa de contemplar, pero dolorosa, ¿eh? O sea, daban ganas de hacer off y se acabó, sobre todo pensando en las víctimas. Es que qué nivel, ¿no?
Yo creo que me lo habéis oído más de una vez. Yo tengo una confianza en las comisiones de investigación, no cero, tengo una confianza menos cero. Pero es que a la vista de lo que veíamos ayer, yo creo que esto ya no son comisiones de investigación, son escenarios pugilísticos donde lo que se va es al boxeo verbal de unos y otros. Ojo, no solo de Feijóo, no solo de Feijóo. No solo. O sea, es que claro, mentiroso. Sea ese decreto de medidas sociales del que están pendientes millones de personas. Vamos a acercarnos ahora al Congreso porque Feijóo ha comparecido en la comisión de la Dana, ahí en la Cámara, para explicar los mensajes que mantuvo con Mazón en lo peor de la tragedia. El líder del PP ha defendido su actuación, la actuación de Mazón, y ha insistido en que el culpable es el gobierno. El lunes 28 no tuve contacto con el señor Mazón sobre la Dana. Es la primera vez que escuchamos a Feijóo corregir sus palabras la misma semana de la Dana. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. ¿Por qué miente usted? Sabe perfectamente que yo no mentí. Usted lo sabe perfectamente. Lo achaca a una equivocación en su comparecencia de aquel jueves 31 de octubre, aunque vuelve a liarse con los días. Automáticamente me di cuenta que lo que estábamos era a miércoles, no a martes, y por lo tanto estábamos hablando del martes y del miércoles. No pude mentir, entre otras razones, porque he dado voluntariamente mis mensajes. Mensajes que empezó a entregar voluntariamente a petición de la jueza más de un año después, en Nochebuena. La jueza me da, creo recordar, 3 o 5 días. Usted el día 22 de diciembre tenía el escrito del notario con sus WhatsApps y tardó 2 días en pasarlo al juzgado simplemente porque pensaba que iban a pasar desapercibidos. ¿No cree usted que debería de pasárselo? El mismo 22. Ah, el 22. Sí, vale. Y no el 24 por la tarde. Para que lo recibiese el 23. Sí, mejor que el 24 por la tarde. Ah, bien. El líder del PP insiste en señalar al gobierno central. Es una emergencia nacional del IVA. Justifica la comida de Mazón en el Ventorro. ¿Usted cree que el presidente del gobierno, que debe de tener toda la información sobre la Dana, está hablando de cine y le está haciendo responsable a un señor por irse a comer a la vez? Diluye la responsabilidad del expresidente autonómico y señala a las agencias estatales. La Confederación Hidrográfica, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada. Una teoría superada por la jueza que investiga lo ocurrido, que sostiene que sí hubo información y que la responsabilidad era de la Generalitat Valenciana. A la jueza de la Dana. En definitiva, fuentes socialistas dicen que lo que hace Núñez Feijóo, y utilizan una expresión propia, es mentir en tiempo real. Para los socialistas, el Partido Popular, en este caso Alberto Núñez Feijóo, sigue amparando a quien mintió, a quien nunca pidió perdón a las víctimas, y lejos de exigirle responsabilidades a Carlos Mazón, lo que hace Feijóo es premiarle, recompensarle, porque recuerdan que le mantienen como diputado aforado, lo cual le garantiza inmunidad parlamentaria y que además le han designado como portavoz de una comisión en las Cortes valencianas. Así que, en definitiva, para el Partido Socialista, lo que escuchamos ayer de Feijóo en el Congreso fueron mentiras y más mentiras. Claro, porque Feijóo insiste en que él no sabe lo que es un CECOPI. En la declaración judicial que conocimos en detalle el 23 de enero, efectivamente él dijo que desconocía que era el CECOPI y que se hubiera activado en Valencia el día de la Riada. Llama la atención porque son planes de emergencias que han habilitado todas las comunidades, no ahora, sino desde hace muchos años. Por ejemplo, en Galicia se llama, si no recuerdo mal, Platerga, es un plan de 2010. Y en otras comunidades se ha activado pues, por cualquier circunstancia, incendios, lluvias, etcétera. O sea que efectivamente en la declaración judicial lo que quedó claro es que él dijo que no desconocía que era el CECOPI y que se hubiera activado. Esto ha llamado mucho la atención y es surrealista, porque Feijóo dijo ayer que conocía lo que era un CECOP, pero no un CECOPI. La única diferencia es que en el CECOPI está representada la Administración del Estado. Pero claro, es que la normativa gallega, como dice Mateo, recoge que es un CECOP y un CECOPI. Pero es que es más, es que Feijóo participó en un CECOPI en 2020 en Galicia, al menos en uno. ¿Cómo es posible que quien preside la Xunta, quien está en un CECOPI, no sepa lo que es, Cristina?
Pues sí, es muy difícil de entender, porque además los CECOPIs, como bien comentaba Mateo, se han ido incorporando a la legislación de las comunidades autónomas con total normalidad a lo largo de los últimos años. No recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, están ya plenamente implantados y son la estructura de emergencia habitual de una comunidad autónoma cuando tiene cualquier tipo de emergencia. Entonces no es una cosa extraordinaria. Al ciudadano de a pie a nosotros nos puede parecer algo raro y nos enteramos que existía cuando pasó la Dana, ¿no? O cuando han ido pasando las últimas emergencias, pero alguien que ha gestionado una administración autonómica tiene que saber lo que es porque llevan incorporado muchísimo tiempo y es el ámbito habitual de gestión de ese tipo de emergencias, donde se dan cita los servicios de emergencia, los responsables políticos y efectivamente en según qué ocasiones también la Administración General del Estado. Entonces es difícil de entender. ¿Qué te llamó la atención, Marta, del tono de Feijóo? Pues mira, hay varias cosas que me han llamado la atención tanto ayer cuando estaba en la comisión como después en las horas posteriores. Una de las primeras es que se nota que ni Feijóo, ni digamos su núcleo duro, ni Esther Muñoz, ni la cúpula del Partido Popular han seguido cómo han ido estas comisiones en los últimos meses. ¿Por qué lo digo? Porque se sorprendían de cosas que ya habían pasado en comparecencias previas, ¿no? En la comparecencia de propios Carlos Mazón, en la de Cuenca, en la de Salomé Pradas, porque Feijóo se quejaba de que no le dejaban responder y que él quería responder cuando, por ejemplo, los portavoces no le estaban haciendo ninguna pregunta concreta, simplemente estaban exponiendo alguna cuestión derivada de la Dana o del caso. También se quejó de que se estaba hablando de cuestiones distintas cuando él luego utilizó esa cuestión en su favor para reprocharle, por ejemplo, al portavoz de Bildu, a Óscar Matute, determinadas cuestiones que nada tenían que ver, ¿no? Hablando de ETA, de las matanzas, de las víctimas, cuando él le recriminaba la posición del Partido Popular con las víctimas precisamente de la Dana. Y sobre todo el ruido de fondo, Silvia, el ruido de fondo que había por parte de los diputados presentes en la comisión, que yo al estar dentro se escuchaba mejor. Cada vez que Feijóo decía alguna cuestión más política, aplaudían, daban golpes en la mesa, increpaban a otros portavoces, especialmente, por ejemplo, a Gabriel Rufián, no le dejaban hablar y se tuvo que interrumpir en varias ocasiones su comparecencia para que él pudiera exponer sus premisas. Y luego también que hay una cuestión que es verdad que han puesto mucho sobre la mesa algunos analistas a lo largo de estos años, pero que se vio muy claro ayer de cómo Feijóo, digamos, no es ese político que venía de Madrid con un tono moderado a cambiar las cosas y que iba a hacer política sin insultos y sin, digamos, desprecios. Lo vimos con un tono muy duro, con reproches incluso, yo creo que estaban muy fuera de contexto, ¿no? Y se planteó en todo momento como un duelo, casi un partido de fútbol, ¿no? Le leía a la portavoz parlamentaria Esther Muñoz que Feijóo había ganado a todos y que nadie podía haberlo derrotado. Bueno, yo creo que la política no va de eso, sino que va un poco de intercambio de posiciones, ¿no? Y desde el respeto construir cada uno sus argumentos y sus alternativas. Entonces a mí eso sí que me pareció muy llamativo, además de que volvió a culpar al gobierno y incurrió en algunas falsedades que yo creo que le reprochó en este caso Rufián, pero que no fueron las únicas, ¿no? Al culpar al gobierno de todo lo que ocurrió, de la falta de información a las agencias meteorológicas, cuando por ejemplo la jueza de la Dana y la Audiencia Provincial de Valencia han dejado muy claro que sí que hubo información y que lo que hubo fue una dejación de funciones por parte de un Carlos Mazón al que Feijóo sigue defendiendo a día de hoy y dice que no hay ningún debate sobre su continuidad en les Corts o no. También eso me llamó la atención porque intentó desviar el foco de ahí y no dijo en ningún momento que Mazón deba dejar el acta en les Corts, sino que debe continuar donde está porque él ya ha asumido sus responsabilidades. No. Se nos está acumulando mucha actualidad, pero no quiero que perdamos de vista este otro momentazo de ayer de la comparecencia de Feijóo en el Congreso. Entenc que vostè considera que no hagués canviat res si el president Mazón hagués estat on tocava. Mire, lo sabe Mazón perfectamente. hagués El estat presidente on de la tocava. Generalitat, mire, lo sabe perfectamente. El presidente de la Generalitat, si estuviese al frente del accidente de Rodalíes, ¿usted cree que no se hubiera producido? ¿Usted cree que no se hubiera producido? Quizás no, quizás se hubiera producido. Si l'accident s'hagués produït, jo li estic parlant de la resposta que haguéssim donat. Jo li estic parlant de la resposta que haguéssim donat. Encontronazo con Junts haciendo referencia a Feijóo al ingreso de ella en el hospital e intentando vincularlo con el accidente ferroviario de Gelida, donde falleció un maquinista. Estamos hablando de cuando Feijóo citó a ETA y a mí me parecen muy interesantes estas comisiones, bueno, la intervención, ¿no? Para conocer a quienes son candidatos a la presidencia del gobierno y del conocimiento que tienen de nuestro pasado. Porque si aquí hay una persona que blanqueó a ETA en lo peor,
de la banda terrorista fue José María Aznar cuando dijo que era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el peor momento. Así que yo creo que hay que conocer también nuestra historia. Claro, porque algunos la conocemos muy de cerca. Y citar a las víctimas de ETA en una comparecencia de la Dana automáticamente nos hizo pensar a todos los que seguíamos minuto a minuto esa comisión en las víctimas de la Dana y en sus familiares. Mariló Garadolí, muy bueno, sí, le llamó también Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Quiere decir que es que en medio de todo esto... Que hemeroteca es todo lo que tú comentabas en esa negociación, pero que ETA le puso una bomba a... Pero blanquear a ETA, deberíamos recordar que dirigentes políticos con responsabilidad pública lo hicieron en lo peor de la matanza de la banda terrorista. Está con nosotros Mariló Garadolí. Muy buenos días, Mariló. Hola, buenos días. No podíamos quitarnos de la cabeza cómo estabais las víctimas viendo la comparecencia de Feijóo de ayer. No sé si es lo que esperabas, no sé si te ayudó a resolver dudas. La verdad es que fue realmente bochornoso y muy doloroso tener que escuchar todas las mentiras que dijo el señor Feijóo, que reiteró, que estuvo diciendo, pero sobre todo que sacase a las víctimas de ETA. Fue de verdad dolorosísimo. El señor Feijóo empezó de nuevo a intentar que nos tragásemos el relato que han intentado durante 15 meses que sea la verdad, y que en ninguno de los casos es la verdad. Había información de sobra para tomar decisiones y no se tomaron. Y no se han asumido las responsabilidades políticas que dice que se han asumido. Señor Mazón no dimitió. Lo dimitimos entre todos los valencianos y valencianas, y no ha asumido su responsabilidad porque sigue con su acta de diputado. Nadie le ha pedido su acta de diputado y todavía no ha entrado en el juzgado a decir la verdad. Y no solamente eso, es que el Consell sigue con miembros que ese día, el día 29 de octubre de 2024, tenían responsabilidades y no se les ha pedido absolutamente nada y siguen con sus funciones. Por tanto, ni responsabilidades se han asumido, ni el Partido Popular en 15 meses ha sido capaz de estar con los valencianos y decir la verdad. Siguen mintiendo 15 meses después y siguen apoyando a Carlos Mazón en una gestión negligente y criminal de lo que sucedió aquí. Acaban de llegar Manuel Levin, muy buenos días. Muy buenos días. Y Ferran Boiza, muy buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta que a ver quién me la sabe responder, que yo no sé si tuvisteis ayer la curiosidad. ¿Quién fue el diputado que hizo ayer más preguntas en la comisión de investigación? ¿Quién creéis? Decid un nombre así, abuela pluma. Un nombre, abuela pluma. Bueno, ha tenido mucho impacto la intervención de Gabriel Rufián, pero no sé si fue él el que hizo. No fue el que más preguntas hizo. Vamos a ver esa intervención de Gabriel Rufián y luego ya les desvelo el misterio. ¿Quién fue? Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año. Supongo que usted estaba buscando a lo mejor ser candidato al gobierno de España, pero eso es su problema, no es el mío. No sé si es más ignorante o arrogante. Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Pues y usted ahora me habla usted de unos con pisos sus en palmeras Alicante. que pasado mañana van a dar aplausos y golpes a otro. O a otra, sobre todo a otra. Pues esa era la intervención, uno de los momentos de rifirrafe más tensos. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué os pareció a vosotros, Ferran? Bueno, yo siempre he pensado que las comisiones de investigación del Congreso y del Senado no sirven absolutamente para nada, y ayer lo volvimos a comprobar. ¿Cuál era el objetivo de la comparecencia de Feijóo en esta comisión? Desgastarlo a 5 días de las elecciones en Aragón. Ese era el único objetivo. Y si ese era el objetivo, que yo creo que era la realidad de por qué le habían solicitado su asistencia, fracasó realmente los solicitantes de la misma, porque Feijóo se zafó bastante bien en general durante toda la comparecencia. Él además centró el tiro muy bien en aquello en lo que quería hacer incidencia, que es en atacar a los socios del gobierno. Y ahí fue bastante eficaz. En realidad a Rufián lo desarmó durante gran parte de la intervención. Yo creo que
se equivocó un poco con el tono que tuvo con Óscar Matute, de H. Bildu, pero que en general yo creo que salió bastante vivo de la comisión. Pero es que ese no debería ser el objetivo. Aquí no deberíamos analizar si un compareciente ha salido vivo o no ha salido, si le va a afectar en las elecciones que tiene dentro de 5 días o no. Las comisiones deberían servir a los ciudadanos para saber exactamente qué ha sucedido. Y nunca, absolutamente nunca, las comisiones que convocan en el Congreso y en el Senado sirven a los ciudadanos para saber exactamente qué ha sucedido, sino para el desgaste del adversario. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que la ciudadanía sí sabe lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que, a pesar de todas las alertas y previsiones que existían por parte de los organismos pertinentes, no se dieron las alertas que eran necesarias a la población como resultado de una negligencia absoluta del señor Mazón y de la administración del señor Mazón. La gente sabe perfectamente lo que ha sucedido. Lo que pasa es que el Partido Popular, como acostumbra, por otra parte, en muchas otras ocasiones, lleva meses mintiendo e insultando y despreciando a las víctimas. Ha hecho un relevo en la Generalitat, donde ha puesto a Mazón 2.0, que era un hombre de confianza de Mazón, a continuar aplicando el mismo modelo, que en el fondo es lo que hay que revisar. Yo comparto que hay que ir un poco más allá de la espuma, digamos, periodística o de la espuma de este tipo de careos parlamentarios y analizar el modelo también y ver lo que ha fallado, ¿no? Un modelo hecho al servicio, un modelo económico, urbanístico, hecho al servicio de determinados constructores que han financiado siempre al Partido Popular y que ha, digamos, mostrado todas sus costuras cuando ha sucedido la Dana. Quizá eso es de lo que se debería estar hablando más y ojalá en los tribunales, que es donde avanza el verdadero proceso, el más importante, se diriman responsabilidades y haya gente que finalmente asuma responsabilidades por una tragedia que ha...